Cualquier idea que se fije deliberadamente en nuestra mente y que uno permita que se instale en ella, nos impulsa a realizar actos que están de acuerdo con la naturaleza de dicha idea. Muchísimas gracias por hacerme parte de este maravilloso momento, ¿no? Y valoro muchísimo esta invitación, ¿no? Porque para mí es un honor muy gratificante y me honra ser parte de esta gran comunidad y por supuesto que alumno de, de su comunidad, ¿no? La verdad es que me siento muy halagado por eso, ¿no? Y bueno, me gustaría arrancar haciéndoles una pequeña preguntita, ¿no? Una preguntita un poco incómoda, ¿no? Díganme ustedes cuántos de los que estamos aquí esta noche, en el fondo tenemos un poquito de miedo, ¿no? De miedo de no llegar a fin de mes, miedo a algún imprevisto que por ahí nos destruya lo que tenemos organizado, eh, miedo de llegar a los 60, a los 70 años y tener que seguir trabajando porque no tenemos otra opción, no nos alcanza. Y quiero contarle básicamente que yo crecí viendo ese miedo, ¿no? Lo vi en los ojos de mi padre cuando llegaba la boleta a la luz o del gas, no lo vi en las manos de mi madre cuando juntaba monedita por monedita para estirar el presupuesto y llegar a fin de mes, ¿no? Lo vi en familias enteras, vecinos, parientes, que trabajaban como esclavos día tras día y realmente nunca podían salir de esa situación difícil que vivían, ¿no? Y hubo un momento en mi vida que me hice una pregunta, ¿no? Me pregunté realmente por qué algunas personas con estos mismos sueldos, con las mismas oportunidades, con los mismos recursos, tienen un lugar totalmente distinto al nuestro, ¿no? Y hoy les voy a dar una respuesta y que quiero que les quede claro, ¿no? Porque y la verdad es que no es lo que esperamos, ¿no? Es una respuesta distinta, ¿no? No les voy a hablar de inversiones secretas, ni de criptomonedas, ni de negocios mágicos, ¿no? Tampoco les voy a hablar de eso que vemos en internet que nos hacen millonarios en 6 meses, ¿no? Para nada, ¿no? Les voy a hablar de algo que es mucho más poderoso, algo que está al alcance de todos y de cada uno de nosotros. Algo que Napoleón Hill descubrió hace casi 100 años. Lo descubrió estudiando a los hombres más ricos de América. Y les voy a hablar claramente de lo que se trata la charla, ¿no? De la inversión que cambia tu vida. Y no es una inversión de lo que vos haces con tu dinero. No, para nada. La inversión que quiero hablarte es de la que haces en tu mente. Acompáñame, quiero que me acompañes en los próximos 40, 35, 40 minutos, que les prometo que si me escuchan hasta el final y cuando salgamos de acá, viendo, lo vamos a ver al dinero de otra forma, completamente distinta, ¿no? Y algunos de ustedes van a recordar esta noche, claramente la van a recordar como el día que todo cambió. Y les pido que arranquemos por el principio, como corresponde, ¿no? De repente, ¿sabemos cuál es el problema? ¿Todos sabemos cuál es el problema? No todos lo sabemos. El problema realmente es lo que le llamamos una esclavitud invisible. Y es una esclavitud a la que nadie nos habla, nadie nos cuenta, nadie nos dice, porque esta esclavitud no tiene cadenas visibles, ¿no? No vemos las cadenas, no tiene látigos como pasaba antes, ¿no? No tiene amos con uniformes que nos estén con el látigo encima, ¿no? Pero es una esclavitud real. Y créanme que millones de personas están atrapadas en ellas y no se dan cuenta, claramente. ¿Y saben cómo se llama? Se llama la esclavitud de la deuda y la pobreza mental. Así se llama. Napoleón Hill lo dijo
de una forma muy concreta, ¿no? En el libro de las leyes del éxito, ¿no? Decía, la deuda es un amo despiadado, es un fatal enemigo del hábito de ahorrar. La pobreza por sí sola es suficiente para destruir toda ambición, la seguridad en uno mismo y la esperanza. ¿Y saben en América Latina cuántas personas viven con esta carga? Millones, millones de personas. Y no, y son personas buenas, son personas que trabajan, trabajadoras, honestas, pero están presas de una forma de pensar que no son suyas claramente, ¿no? Las traen arraigadas de sus antepasados, ¿no? La heredaron de sus padres, de sus abuelos, presas de hábitos que nunca se cuestionaron, nunca lo vieron, nunca lo... Son presas de ese sistema que los engañó, que les enseñó a gastar, que nos enseñó a nunca crear algo que nos genere, algo que podamos cambiar eso, ¿no? ¿Y saben qué es lo más cruel de todo esto? Es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está presa, ni siquiera se lo imagina, sigue viviendo en su vida cotidiana, ¿no? Y déjenme explicarle algo que nos va a incomodar a muchos, ¿no? Porque claramente la pobreza no es una situación económica aparte, ¿no? Es una situación económica, pero no es la única, sino que la pobreza, primero, escuchen bien esto, primero es mental. Y Napoleón Hill pasó 20 años de su vida, ¿no? Estudiando a los hombres más exitosos de su época, ¿no? Como Carnegie, como Henry Ford, Rockefeller, Thomas Edison, y descubrió algo, ¿no? Algo revolucionario. ¿Saben qué descubrió? Que todos ellos pensaban distinto, pensaban diferente, algo tenían. Y no porque fueran súper inteligentes, no, no, por supuesto que no. No porque tuvieran más suertes que otros, tampoco, no, no. No porque vinieran de familias ricas, no porque hubieran heredado un montón, no, no, mucho menos. Pensaban diferente porque habían desarrollado hábitos diferentes. Y ahí está la clave de todo, ¿no? ¿Y cuál era el primer hábito que él encontró que tenían todos en común? Tenían el hábito de ahorrar, pero no ahorraban por ahorrar, ¿no? Por guardar su dinero, no, no guardaban el dinero debajo del colchón como tradicionalmente lo hacen, lo hacían nuestros abuelos, ¿no? Sino que ahorraban con una filosofía de vida, porque claramente cuando desarrollamos el hábito de ahorrar, no solamente estás guardando dinero, estás construyendo algo mucho más poderoso. Construís seguridad en vos mismo, porque sabés claramente que podés controlar tus impulsos, tenés una visión de futuro, porque empezás a pensar a largo plazo, fundamental, lográs algo importante, la libertad, porque ya no sos esclavo de tu sueldo, el próximo que vas a cobrar. Generás un carácter, porque te demostrás vos que tenés esa disciplina que te hace falta. Y acá viene la parte más difícil que es dolorosa, ¿no? Porque es una verdad incómoda, ¿no? Porque la mayoría de las personas que están atrapadas en la pobreza es porque ellos mismos crearon sus propios hábitos, son hábitos propios. Antes de que alguien se ofenda, ¿no? Déjenme ser muy claros en esto. Yo quiero hablar claramente, no hablo de gente que nació en la miseria, ¿no? Absoluta, esa gente que pobre que vivió tirada, pidiendo, no, ni tampoco hablo de quienes no tuvieron ninguna oportunidad, ¿no? No, no, claramente hablo de estoy hablando de personas que ganan un sueldo decente, un sueldo común, un sueldo como en la mayoría de los países, ¿no? Pero llegan a fin de mes sin un peso. Y acá les voy a pedir, levanten la mano, ¿a cuánto nos pasa eso? ¿Cuántos de los que estamos acá nos pasa eso? De que llegamos a fin de mes y no tenemos un peso.
Genial, genial. Pero estoy hablando de personas que podrían claramente ahorrar un 10% de lo que ganan, ¿no? Pero gastan el 110%. Claramente esta es la realidad, ¿no? Estoy hablando de personas que se quejan de que no les alcanzan, pero convengamos que tenemos nuestro último celular, el iPhone 17, que es el último que ha salido. Salimos a comer 2 o 3 veces a la semana, pagamos cuotas que a veces no necesitamos, de cosas que compramos y no necesitamos. Y no los voy a juzgar, ¿no? De verdad que no los voy a juzgar porque créanme que yo estuve ahí. Yo también fui una persona de esas. Y hubo momentos en mi vida que ganaba muy bien. Yo soy un tipo muy agradecido porque realmente la vida me premió con ganar buenos sueldos. Desde muy joven ganaba muy bien, ¿no? Pero llegaba a fin de mes y la verdad es que nunca me alcanzaba, llegaba siempre ajustado. ¿Y saben por qué? Porque, como les hablaba recién, gastaba más de lo que ganaba. ¿Y que descubrí? Que ese hábito me controlaba a mí. Yo no lo controlaba a ese hábito. Claramente, él me incitaba a gastar más de lo que ganaba. Hasta que un día, ¿no? Leyendo libros, porque también les aclaro y les cuento que me encanta leer libros, tengo una biblioteca muy linda, y leyendo un libro de Napoleón Hill descubrí, y algo que me impactó realmente, ¿no? Y decía claramente en el libro que todos somos víctimas de nuestros hábitos. Cualquier idea que se fije deliberadamente en nuestra mente y que uno permita que se instale en ella, nos impulsa a realizar actos que están de acuerdo con la naturaleza de dicha idea, de ese pensamiento. Y ahí lo entendí claramente. Comprendí que si seguía con ese hábito de pensar en pobreza, seguía hablando de escasez, seguía actuando como si nunca me alcanzara, como que nunca es suficiente, iba a lograr eso, que nunca fuera suficiente. Pero también descubrí una buena noticia, ¿no? Y se las traigo, les traigo la gran noticia, porque la gran noticia es que esos hábitos se pueden cambiar. Y cuando logramos cambiar esos hábitos, es cuando podemos cambiar nuestra vida entera. Déjenme como contarles cómo funciona realmente el dinero, porque no es así como nos los contaron, ¿no? Como nos enseñaron. Nos dijeron que para tener más dinero necesitábamos ganar más dinero, ¿no? ¿Y de qué forma? Trabajar el doble de lo que trabajábamos. Y eso realmente no es así, ¿eh? Eso es mentira, realmente. Porque conozco particularmente personas que ganaban $1000 o ganan $1000 al mes y pueden ahorrar tranquilamente, pero también conozco personas que ganan mucho más, hasta 3000, $4000, y están siempre ajustados, endeudados, no llegan a fin de mes. Y la pregunta clara es cuál es la diferencia, ¿no? Que nos hacemos siempre. La diferencia está en los hábitos. Esa es la diferencia. Los hábitos que tenemos incrustados en nuestro subconsciente. Napoleón Hill lo descubrió hace un siglo, ¿no? Estamos hablando de hace 100 años. Y hoy, claramente en el 2026, sigue siendo exactamente igual, porque son leyes naturales. Y el éxito económico no viene de cuánto vos ganás, sino que viene de lo que vos haces con tu ganancia, de lo que vos haces con tu dinero. Y ahora te voy a hablar claramente de la ley del hábito. Y déjame explicarte cómo funciona esto, ¿no? Napoleón Hill
en sus libros habla claramente de la ley del hábito, ¿no? Y dice algo simple pero revolucionario, ¿no? Dice claramente, mediante la repetición, cualquier acto que se realice varias veces se convierte en un hábito. Y cuando un hábito se ha instalado, se ha fijado en nuestra mente, nos impulsa voluntariamente a la acción. Entienden claramente lo que esto significa, ¿no? Significa que no necesitamos la fuerza de voluntad permanente todo el tiempo ahí que nos esté obligando. Necesitamos que se cree ese hábito. Y una vez que lo creamos, después el hábito trabaja solo, ¿no? Quiero darles un ejemplo muy práctico, ¿no? Porque eh, les pregunto a ¿alguno de ustedes piensa en cepillarse los dientes todos los días? ¿Alguno de ustedes se levanta no de buen humor y dice, "Jo, hoy no tengo ganas de cepillarme los dientes, no me lo voy a cepillar"? Les aclaro que no, porque todos nos levantamos y lo hacemos automáticamente, porque es un hábito que está incrustado en nuestro subconsciente. Claramente es un hábito. Y bueno, el ahorro funciona exactamente igual. Al principio nos va a costar, ¿no? Las primeras semanas son durísimas, porque el subconsciente te va a decir, te va a insistir, te va a estar ahí recalcando, gasta ese dinero, gasta esa plata, comprate algo que te guste, lo que a vos te gusta, disfrutalo porque te lo mereces. Y si lo tenés que hacer una vez, resistís una vez. Si lo tenés que hacer 2 veces, lo haces 2 veces. Si tenés que hacerlo 10 veces, resistí las 10 veces. Y te estiro más, si tenés que hacerlo 100 veces, hacelo 100 veces. Pero llega un momento el que el ahorrar se vuelve automático, se vuelve ese hábito que tanto buscamos. Y ahí cambia absolutamente todo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? En general, y me decís, claro, está todo bien, genial, está bien, Esteban, me encanta lo que me estás enseñando, pero ¿cómo lo hago? Y Napoleón Hill da una fórmula muy clara, ¿no? Y yo la voy a resumir en 3 pasos nada más, simplemente para que lo podamos aplicar todos, ¿no? Lo podemos aplicar porque está al alcance de todos, ¿no? En el primer paso que te doy es que definas tu objetivo claro. Y esto claramente no es opcional, ¿eh? Quiero que lo tomes como real y quiero que te sientes mañana y una lapicera, un lapicito y definas claramente tu objetivo claro. Porque la verdad es que no podemos ahorrar por lo que va a pasar, por la economía, por el país. No, no, no. No podemos ahorrar por las dudas. No, no, tenés que tener un número claro. No sé, por decirte, voy a ahorrar un 10% de todo lo que gane, voy a lograr a fin de año $10.000, voy a cambiar el frente de mi casa en 24 meses con el dinero que ahorre, lo que sea, lo que a vos se te ocurra, lo que vos quieras, pero que sea específico, que sea claro, porque realmente tu mente, tu subconsciente, necesita esa meta clara. Cuando vos le das una meta clara a tu subconsciente, a tu mente, empieza a trabajar para alcanzar ese y lograr ese objetivo que vos le estás poniendo. Napoleón Hill lo llamaba la ley del objetivo principal. Y, y dice que cuando vos fijás un objetivo claro en tu mente, tu cerebro empieza a buscar la forma de lograrlo automáticamente. Automáticamente, sin que le des una orden, sin que te des cuenta, empieza a trabajar para buscarlo. De repente, empezás a ver oportunidades que antes no las veías. De repente te acordás de gastos que podés recortar, claramente.
que a veces son demasiados. De repente se te ocurren ideas para generar más ingresos. ¿Sabes por qué? Porque tu mente ahora está programada para el ahorro. Claramente, programaste tu mente para generar ahorro. Ahora voy a pasar al segundo paso, que es fundamental también, porque se trata de automatizar tu decisión. Cuando vos tomaste la decisión, tenés que automatizarla y te cuento que tampoco es opcional, ¿eh? Y es algo de lo más importante. Escuchen bien esto, porque hay algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Algo duro, ¿no? No confíes en tu voluntad. Claramente, no confíes en tu voluntad. Sí, sí, te lo digo claramente, no confíes en ella, porque la voluntad es débil. La voluntad funciona cuando estás motivado, cuando estás inspirado, cuando acabamos de salir de esta charla, claramente, ¿no? Pero mañana, el lunes, cuando estás cansado, cuando te tienta alguna ofertita, cuando pensás, esta vez nada más, lo gasto, si total me lo merezco. Te repito, te lo mereces claramente. Y en ese momento la voluntad te abandonó. Y por eso te pongo el segundo paso, que es automatizar todo lo que vos haces. Y esta es una regla de oro. ¿Por qué? Porque cuando vos cobrás, lo primero que tenés que hacer es transferirte ese 10% a una cuenta de ahorro separada, a una cuenta que no la utilices seguido, a una cuenta que no la tengas a la vista y no lo hagas después de pagar tus deudas, no lo hagas después de lo que te sobra a fin de mes, no, 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 por favor, no. Lo primero, lo primero que tenés que hacer, cobraste, transferite en automático esa plata y esa plata no existe más, no la tenés, no la mirás, no está disponible para que la gastes. Y eso es lo que Henry Ford le decía a sus empleados, ¿no? Henry Ford eh, les decía a sus empleados, y es lo que Rockefeller hacía cuando, ¿saben cuánto ganaba Rockefeller? $40 al mes como contador. $40 al mes. Primero te pagas vos, claramente. Primero te pagas vos. Después pagás a los demás. Y el tercer paso también, que tampoco es opcional, no, si no lo haces, no vas a lograr lo que pretendés, es el cambio de tu entorno mental. Sí, sí, claramente. Y esto es lo que la mayoría se ignoramos, ¿no? Y es que, y es a veces lo más peligroso, porque Napoleón Hill decía algo brutal, ¿no? Decía, un pesimista con su influencia destructiva durante un tiempo suficiente puede destruir el trabajo de personas competentes, completamente competentes, ¿no? ¿Entendés bien lo que esto significa, no? Esto claramente significa que si te rodeas de personas que hablan de pobreza todo el tiempo, lo que vas a obtener va a ser pobreza. Si te rodeas de personas que gastan todo lo que ganan, vas a gastar todo lo que ganas. Si te juntás con gente que se queja todo el tiempo de que no puede, que no llega a ahorrar más, no, no puede ahorrar, no llega a fin de mes, nunca vas a poder ahorrar, vas a hacer lo mismo. Y es así, ¿eh? Claramente, porque los iguales se atraen y somos un imán humano. Estás atrayendo constantemente personas que piensan como vos. Por eso te aclaro que si vos pensás en positivo, claramente vas a atraer personas positivas a tu vida. Ahora, si querés pensar en negativo,
seguramente vas a traer personas negativas. Por eso quiero que cambie tu situación económica. Si querés cambiarla, cambia con quién te juntás. Pero quiero que te queden claro, ¿no? Esto no significa que tengas que abandonar tu familia, no, no, para nada, ni a tus amigos, no, 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 para nada. Significa que tenés que ser consciente de las conversaciones que tenés. Significa que mañana cuando te juntes con tus amigos, con tus vecinos, con tus conocidos, ¿no? No participes en esas charlas donde todo está mal, no se puede, es imposible. Significa que busques a personas que estén donde vos querés estar, allá arriba, y personas que podás aprender de ellas. Cuando vos lográs hacer estos tres pasos, cuando tenés un objetivo bien claro, bien definido, cuando automatizás tu ahorro, cuando separás ese dinero que te pagás vos primero que nadie y cambiás ese entorno mental, lo cambiás absolutamente, tu cerebro empieza a trabajar de diferente manera. Empieza a desarrollar lo que Napoleón Hill lo llamaba una conciencia de prosperidad. ¿Te quedó claro, no? Una conciencia de prosperidad. Fíjate cómo cambió totalmente. Y acá es donde se pone más interesante el tema. Porque claramente cuando vos desarrollás esa conciencia, no solo ahorrás mejor, sino que empezás a ganar mejor, te sentís mejor, ganás mejor justamente. Empezás a ver oportunidades que antes no la veías, empezás a tomar mejores decisiones en cuanto a tu vida, a tus decisiones en cuanto a tus ahorros, empezás a atraer mejores resultados, que es fundamental, empezás a generar resultados nuevos. ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Es que funciona para todos, chicos. Esto funciona para todos, todo lo podemos lograr. Vos, el vecino, tu papá, tu mamá, todos lo podemos lograr. Porque claramente no importa de cuánto ganás hoy, no importa de dónde venís, no importa de cuántos errores cometiste antes. Si empezás hoy, todo puede cambiar en tu vida. Y para que no pienses que esto es solo una teoría, para que no pienses que te estamos hablando de cosas que no existen, no, no, déjame contarte algunas historias reales, ¿no? De personas reales que hicieron exactamente esto, ¿no? Napoleón Hill entrevistó durante su vida a más de 500 millonarios durante 20 años y encontró un patrón que se repetía una y otra vez en cada uno de ellos. Y descubrió que detrás de cada gran fortuna había un hábito, el hábito de ahorrar, un hábito de cada uno de ellos, ese hábito estaba muy desarrollado y no era suerte, claramente, no era herencia que habían recibido, no era un golpe de suerte, era el hábito de ahorrar. Te cuento una historia que grafica claramente este hábito de ahorrar, ¿no? Rockefeller, como lo cuenta en el libro Napoleon Hill, Rockefeller era un tipo que era un don nadie, uno no lo conocía a nadie. Era un contador común y corriente que ganaba $40 al mes. ¿Se dan cuenta? $40 al mes. Eso no alcanza ni para pagar un alquiler. Pero Rockefeller, ¿qué hacía? Hizo algo que la mayoría no hace, el desarrollo de ahorrar. Desarrolló claramente el hábito de ahorrar. Con ese sueldo miserable, eh, guardaba, imagínense lo que podía guardar.
una pequeña parte de su sueldo. No era mucho, claro, por supuesto que no, pero era algo. ¿Y saben lo que pasó? Años después, cuando Rockefeller tuvo la idea de desarrollar el negocio del petróleo, necesitaba mucho capital. No podía empezar con lo que él tenía. Y acá viene lo interesante, porque obviamente que nadie le quería prestar la plata si era un don nadie, era un desconocido, un contador común. Pero había algo que jugaba a su favor, algo que hablaba muy bien de él. Había demostrado que podía ahorrar, había demostrado que tenía ese hábito de ahorrar, ¿no? Y que podía cuidar el dinero, que tenía bien, bien incrustada esa disciplina. Y eso convenció a los inversionistas que le prestaron el dinero que él necesitaba. Y el resto, bueno, el resto la conocemos, es historia. El resto significa que él devolvió su dinero y se convirtió en el hombre más rico de América. Y Napoleón Hill lo decía bien claro en el libro, ¿no? La base real de la fortuna de Rockefeller es el hábito de ahorrar. Ahorrar dinero que desarrolló cuando trabajaba como contador con un sueldo de $40 mensuales. Y hay muchas historias más, ¿no? James Hill, por ejemplo, otra historia maravillosa, ¿no? Un telegrafista que ganaba $30 al mes, menos que Rockefeller, pero también logró ser millonario, ¿no? Pero también quiero contarte una historia más actual, más, más contemporánea, ¿no? Te voy a hablar de, tal vez algunos lo conozcan o no, Marcos Galperín. Tal vez lo conozcan o no, ¿saben quién es Marcos Galperín? Es el CEO fundador de Mercado Libre. Eh, es un ingeniero recibido en Buenos Aires, en una universidad. Hizo un posgrado enfocado en la dirección estratégica y en la gestión empresarial. Durante su posgrado fue cuando desarrolló la idea de crear una plataforma de comercio electrónico para América Latina. Fíjense en la visión del tipo, ¿no? Fundó Mercado Libre, lo fundó en 1999, no hace mucho. ¿Y saben dónde lo inició? En el garage de su casa. En un garage en su casa, en Buenos Aires. Se inició enfocado en la subasta online, digamos, al mercado en ese momento que podía utilizarlo, ¿no? A pesar de las dudas iniciales, imagínense en el 99 no existía mucho ese tipo de cosas, ¿no? Pero el tipo lo consiguió. ¿Y cómo lo consiguió? Ahorrando pesito por pesito, ¿no? Y porque no hay otra manera y generó lo que hoy es Mercado Libre, ¿no? Persistió en su visión de democratizar el comercio en América Latina. Fue visionario y le dio inicio a lo que hoy está súper de moda, claramente, el e-commerce. ¿Quién de todo, cada uno de nosotros no ha comprado a través de Internet, ¿no? Pero ¿vos creés que le fue fácil? No, no, claramente no. Tuvo muchísimos inconvenientes. Claro que los tuvo. Y muchos. Pero nunca abandonó. Siguió adelante. Y el problema más difícil que tenía Marcos Galperín no era claramente el vender. Eso lo había solucionado. Era cómo cobrar. ¿Cómo hacía para mandar un producto a Colombia, a México, a otros lugares de América Latina? ¿Y cómo hacía para cobrarlo? Y entendió algo estratégico y nació Mercado Pago. ¿Qué es Mercado Pago? Es una fintech líder en la región. Creó Mercado Envíos, Mercado Crédito, chicos, donde vos ingresás y te otorga un crédito. Un genio el tipo, ¿eh? Un capo. Genial el tipo, la tenía clara. Una mentalidad empresarial extraordinaria. Y algunos rasgos que lo caracterizan, era una visión a largo plazo, es una visión a largo plazo, ¿no? Enfocado y obsesivo,
llamémoslo deseo ardiente. Algo fundamental, chicos, adaptabilidad a la crisis argentinas. Ustedes saben lo que es Argentina, crisis permanente. El tipo se adaptaba a todas esas crisis, muy común en este país. Tenía una cultura meritocrática, ¿no? El mérito es fundamental, antes que nada. Con una mentalidad global desde el día uno, ¿no? Ustedes dirán, pucha, este claro, porque es argentino, por eso lo alaba tanto. No, 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 claramente no. No porque ni siquiera vive en Argentina hoy. Porque, ¿y por qué quería aclararte más que nada? ¿Por qué te traigo este ejemplo, no? Porque muchas veces leemos los libros de Napoleón Hill, ¿no? Y nos habla de hace 100 años, ¿no? De antigüedad. Y claramente nos habla de personas extraordinarias, nos habla de personas que lograron cosas maravillosas para el mundo, ¿no? Pero lo vemos muy lejano, lo vemos muy allá lejos. Y claramente por eso te traigo este ejemplo, porque quiero que lo veas, quiero que lo notes que antes, como lo mostraba Napoleón Hill, lo podían lograr. Y ahora también se puede lograr. Este es el ejemplo. Y en el futuro, créanme que también se va a poder lograr. Porque las cosas no van a cambiar. Es una ley natural. Y claramente ven el patrón, ¿no? El patrón es el hábito de ahorrar. Pero no es solo guardar plata, no, no, no. Es construir un carácter. Es demostrar que somos confiables. Nosotros mismos nos demostramos que somos confiables. Es abrir puertas que de otra forma estarían cerradas. Henry Ford y sus empleados, ¿no? Una historia más de Henry Ford, ¿no? El tipo revolucionó la industria automotriz, todos conocemos la historia, ¿no? ¿Saben lo que hacía Ford con sus empleados? No, no solamente les pagaba bien en esa época, sino que les enseñaba a ahorrar. ¿De qué forma? Organizaba charlas con los empleados, distribuía folletos, les explicaba cómo manejar su dinero. ¿Pero por qué hacía esto? Porque Ford entendía que algo que la mayoría de los empresarios no entienden, y es que un empleado que ahorra es un empleado más productivo, es un empleado más estable, un empleado más comprometido con su trabajo. Y cuando Ford perfeccionó el automóvil, el modelo T, y necesitaba capitalizarse para producirlo en masa, ¿a quién recurrió? A sus amigos que habían ahorrado unos pequeños millones de dólares. Y esos amigos invirtieron en él. Y años después recibieron millones como beneficios. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto, de esta pequeña historia? Es que ninguno de estos tipos nació rico, eran empleados. Galperín, por ejemplo, se inició en un garage. Rockefeller, contador de $40. Hill, un telegrafista de $30. Los amigos de Ford, empleados comunes. Lo único que los diferenciaba del resto era claramente un hábito, era el hábito de ahorrar. Y acá viene la pregunta que quiero que nos hagamos, ¿no? ¿Por qué ellos lo podían, lo pudieron lograr y por qué nosotros no? Tenemos el mismo cerebro, ¿eh? Tenemos las mismas 24 horas. Vivimos en un mundo un poco más, más con oportunidades que ellos, ¿sí? Pero tenemos exactamente lo mismo, ¿no? ¿Pero qué nos falta? ¿Saben lo que nos falta? Solamente una sola cosa. Es que tomemos la decisión. Esa decisión, la decisión de cambiar tus hábitos. Y esa decisión se toma ahora mismo. No la dejes para mañana, no para el lunes, no para cuando esté todo mejor. Siempre dejamos para cuando voy a iniciarme, cuando me vaya mejor. No, no, no. Ahora. La decisión es ahora. Estamos llegando al final de esta charla, pero quiero cerrar con algo que Napoleon Hill
escribió hace 100 años, ¿no? Pero hoy, en este momento, es más relevante que nunca. Decía claramente, los más grandes en la vida es la libertad. Y no todos pueden ver esa libertad sin un grado de independencia económica. No la podemos lograr si no tenemos independencia económica. Esa libertad es una palabra de la que no es solamente una palabra, todos queremos esa libertad, porque tampoco la tienen, ¿no? Todos no la podemos lograr. ¿Y saben por qué? Porque la libertad significa que podés decidir si trabajas o no, podés decidir si aceptás ese trabajo que te ofrecieron o lo rechazás porque no te hace feliz, porque no te pone contento, no te gusta. Decidís si ayudás a un familiar que está en problema, tenés la posibilidad de decidir si haces un viaje ese que tanto soñaste, pero si vivimos al límite, como lo estamos haciendo, si cada mes estamos rogando que no vaya a pasar nada, si estamos atados a las deudas, no somos libres. Claramente les repito, somos esclavos. Somos esclavos de nuestro trabajo. Somos esclavos de los acreedores. Somos esclavos de nuestro propio miedo. Napoleón Hill lo decía sin vuelta, ¿no? La última esperanza de escapar del trabajo de por vida que restringe la libertad es adquiriendo el hábito de ahorrar dinero. Por eso esta charla se llama así, la inversión que cambia tu vida. Porque la inversión no es la plata que guardás, no, no. La inversión es en vos mismo, es en tu mentalidad, es en tus hábitos, es en tu carácter. Ahora la pregunta que te hago es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque podés salir de aquí inspirado, motivado, podemos salir con las mejores intenciones, podemos decir, sí, esto es genial, lo voy a hacer, pero mañana o después no hacemos nada. O podemos tomar la decisión real, ¿no? Hoy, ahora mismo, hoy tomo la decisión. Déjenme darle tres acciones concretas, ¿no? Que se pueden hacer para mañana mismo, ¿no? Escribí tu objetivo claramente, te lo repito. Mañana, antes cuando te levantes, cuando te pongas a desayunar, antes de desayunar, agarra el papel y escribí, voy a ahorrar X% de lo que gane durante los próximos 12 meses, por ejemplo. Ponele el número que vos quieras, un 10%, un 15%, un 5%, lo que se te ocurra, lo que vos quieras, pero que sea específico. Y ese papel, llévalo a un lugar donde vos lo veas todos los días, en el espejo del baño, en tu mesita de luz, que apenas te levantás ahí lo ves. Y la segunda acción que quiero que hagas es que abras tu cuenta separada. Mañana entras a tu banco online con tu telefonito y abrís esa cuenta de ahorro separada. Te repito, no una cuenta que la uses para los gastos, no, 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 separada. Una cuenta que solo sirva para eso, para ahorrar. Y que cuando cobres tu próximo sueldo, lo primero que tenés que hacer es transferir ese porcentaje a tu cuenta, el que vos ya habías programado. En automático, automáticamente transferís ese dinero. Y la tercera acción que tenemos que hacer es evaluar claramente nuestro círculo mental. En los próximos 7 días, presta atención a las conversaciones que tenés. ¿De qué habla la gente que te rodea? ¿Hablan de problemas o de soluciones? ¿Hablan de escasez o de abundancia? ¿Te suman energía o te la sacan? Y sí, y sí vas a descubrir que si te rodeas de personas que te tiran hacia abajo, empezá a buscar personas que te generen y que te tiren hacia arriba.
Y sé que suena duro, ¿no? Pero es la verdadera, la realidad, es lo que sucede. Y si querés resultados diferentes, necesitas hábitos diferentes. Y si realmente querés hábitos diferentes, necesitas un entorno diferente. Claramente hay un momento en la vida de cada persona, ¿no? Que es un momento quiebre, ¿no? Un momento bisagra, donde tenés que tomar la decisión. Eh, Claramente nos ha pasado en la vida momentos clave y este es el momento donde tenés que tomar esa decisión. La decisión pasa si voy a seguir siendo víctima de mis circunstancias o si voy a tomar el control de mi vida. Porque algunos de nosotros, este momento es ahora, esta noche. Y lo sé porque yo tuve ese momento, ¿no? Fue hace algunos años, ¿no? Estaba cansado, como les contaba, de venir viviendo al límite, cansado de tener miedo, cansado de no poder ayudar a mi familia cuando lo necesitaba. Y tomé esa decisión simple, pero radical. Tomé la decisión, voy a cambiar mis hábitos, cueste lo que me cueste. Y te aseguro que no me fue fácil. No es fácil para nadie. Los primeros meses fueron durísimos. Tuve que dejar de salir tanto, ¿no? Porque las adicto de los viernes con los amigos, las adicto del día miércoles, porque claramente todos tenemos un grupo que uno va el miércoles, otro va el viernes. Eso lo tuve que dejar, lo abandoné. Tuve que decir no a cosas que antes les decía que sí. Tuve que soportar, chicos, claramente, comentarios de mis amigos que me decían y no entendían la decisión que yo había tomado. Pero lo hice, no me importó. Y después de un tiempo, el hábito empezó a trabajar solito. Y ahí empezó un cambio en mi vida. Hoy sigo buscando la independencia, ¿no? Económica porque la sigo buscando, aún la busco. Pero ¿saben qué? Lo más loco de esto es que yo tomé esa decisión y no hice nada mágico, solo cambié mis hábitos. Si yo pude, vos también lo podés hacer. La pregunta final es, cuando salgas de acá esta noche, vas a tener que elegir, vas a tener dos caminos. Si volvés a la vida de siempre, a los mismos hábitos, a las mismas quejas, a los mismos resultados, porque no lo vas a modificar. O el camino B es tomar la decisión de cambiar, de verdad, no intentar hacerlo, sino tomar la decisión y hacerlo. Y claramente yo no puedo decidir por ustedes. Nadie puede decidir por ustedes. Es una decisión de ustedes. Pero los dejo con esto, ¿no? Que Napoleon Hill cerró su libro con una frase, ¿no? El verdadero inicio de casi todas las fortunas, grandes o pequeñas, es la formación de hábitos de ahorrar dinero. Establece firmemente ese principio básico en tu mente y estarás bien adecuado adentrando en el camino que conduce a esa independencia económica. La inversión cambia tu vida totalmente. La inversión no está en el banco, ¿eh? No está en la bolsa, claramente. No está en ningún negocio. Está acá, está en tu mente, está en tu forma de pensar, está claramente en tus hábitos. Y una decisión diaria. Todos los días tenés que tomar la decisión de ser distintos. Mañana cuando te levantes, vas a decidir qué tipo de persona querés ser. Una persona que dice, yo quiero, pero no puedo, muy común, muy normal, y te lo vamos a respetar. O una persona que dice, yo puedo y lo voy a hacer, es una decisión tuya. Muchas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por escucharme, pero quiero que les quede algo muy en claro. Quiero que tomen hoy la mejor decisión de su vida.
Muchísimas gracias.